You are watching GNS TV Lansing, God's filling station. Gloria a Dios, bienvenidos nuevamente a este programa de GNS que estamos aquí, mi esposa María y yo que soy Joel Fuentes, y nosotros, el Señor nos ha llamado a ser maestros de la palabra de Dios. Así de que vamos a empezar hoy con una enseñanza acerca de la fe, porque es bueno que nosotros aprendamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la fe. Así de que vamos a estar dando estudios de la palabra de Dios concerniente a la fe. Y así de que hoy vamos a empezar esta serie que se llama La Escuela de la Fe. Así de que si usted tiene su Biblia, por favor vaya, consiga su Biblia y vaya siguiendo los versículos con nosotros para que así podamos estar al mismo nivel. ¿Qué piensas tú de lo que vamos a hacer? Bueno, yo creo que la fe del creyente es muy importante, porque sin la fe no nacemos de nuevo. La palabra de Dios dice que es por fe, para que sea por gracia. A través de la fe. Así es de que la fe en nuestra vida la usamos o la debemos de usar para todas las circunstancias y situaciones que pasen en nuestra vida. Y Jesús nos ha dado ya a nosotros la medida de fe. Eso es lo que vamos a aprender en esta serie de la Escuela de la Fe, porque Dios tiene mucho que enseñarnos a través de su palabra acerca de la fe. Por ejemplo, dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que nosotros necesitamos conocer, crecer en el conocimiento de la fe para que podamos agradar a Dios en todo lo que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Sí. Que creyendo. Fe es creer. Otra palabra para fe es confianza. Tener la confianza de ir confiadamente, dice, venir confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Entonces nosotros cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, porque la oración es nosotros hablando a Dios, es nosotros comunicando a Dios lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pero Dios espera que cuando nos acerquemos a Él vayamos con fe. Así de que vamos a ver los principios de cómo es que trabaja la fe. ¿Algo más que quieras añadir a esta introducción? Bueno, muchas veces pensamos cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no es que Dios sea un ogro o que es difícil de complacerlo, pero Dios usa nuestra fe. Nuestra fe es la conexión para que nosotros recibamos todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Así es que la fe es importante no tan solo para nosotros, pero también para Dios, para que Dios y Dios no se place que nosotros estemos enfermos o que estemos sin nuestras necesidades suplidas. Y por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios quiere suplir todo lo que necesitamos, pero Él necesita nuestra fe para poder suplir. Sí, de que vamos a empezar en esta tarde. Si ya tiene su Biblia, vamos a pedirle que abra en 2 Corintios y vamos a leer el capítulo 5, versículo 7. Y dice así: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a caminar nuestra vida cristiana por lo que Dios dice en su palabra, no por medio de las circunstancias, porque vienen circunstancias a nuestra vida y son circunstancias negativas. Entonces tenemos que encontrar en la palabra de Dios lo que Dios dice para nuestras vidas. Concerniente a las circunstancias. Concerniente a las circunstancias. Hay otro versículo aquí volteando la página para atrás en el capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13 dice, 4:13, 2 Corintios 4:13.
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Pues lo que creemos, lo que Dios dice acerca de esa circunstancia. Sí, claro. Ahora bien, si vamos a Hebreos 11:1, vamos a ver varios versículos porque como habíamos dicho, nosotros, el Señor nos ha llamado a ser maestros de la palabra de Dios, así de que nuestra unción está en la enseñanza de los principios de la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos ahora. Abra ahí su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y aquí vamos a ver lo que Dios dice que es la fe. Hay que definir qué es la fe. Para saber qué es la fe, primero hay que saber qué no es fe. Porque muchas personas confunden la fe con las doctrinas. Ellos dicen, bueno, yo tengo la fe bautista, tengo la fe adventista o tengo la fe católica, pero ellos lo que están diciendo es que yo tengo las doctrinas de cierta denominación, de cierta religión, pero fe, la palabra de Dios dice que es una fuerza poderosa, espiritual que Dios nos ha dado para que nosotros podamos llevar las circunstancias de las situaciones en este mundo natural. Sí, sí, porque dice, y ahora habita la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estas fuerzas, que son fuerzas espirituales, que habitan en el espíritu del hombre cuando es nacido de nuevo, que Dios pone la fe en tu corazón cuando naciste de nuevo, porque la palabra dice en Romanos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe a través de Pablo. 12:3. Sí, y luego que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Romanos 5:5. 5:5. Así es de que esas fuerzas espirituales están en nuestro espíritu ya. Pero es importante conocer la palabra de Dios como está conociendo usted la palabra de Dios en este momento a través de nosotros, que para que usted conozca y pueda ejercitar su fe. Así es de que vamos a leer la definición de la fe que Dios nos da, porque Dios nos da la definición exactamente. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es certeza, Confianza. Fe es convicción, fe es seguridad de lo que Dios dice. De lo que Dios dice. Dice que Abraham estaba plenamente convencido de lo que Dios le había dicho, le había prometido. Dios era fiel para cumplirlo. Tenía esa fe, esa certeza, esa seguridad, esa convicción. Y dice que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Entonces, esto es pues la definición que Dios nos da de la fe. Ahora, alguien pensará, bueno, ¿cómo puedo conseguir yo la fe? ¿Será que yo oro para que Dios incremente mi fe? No, habíamos dicho en uno de los programas pasados que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Y entonces hoy en día muchos dicen, oran, Señor, aumenta mi fe. Pero la palabra de Dios no dice eso. Vamos a ver en Romanos 10:17. Es una creencia errónea. Es una creencia errónea porque como los discípulos le dijeron a Jesús, le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, pero él no dijo que la fe venía en una forma sobrenatural sin creer la palabra de Dios. No. O sea, porque la fe no es algo mágico. La fe es una fuerza espiritual que Dios nos da, y la única forma
de recibirla, como dice en Romanos 10:17, si lo tiene ahí, por favor, busque esa palabra. Aquí se me pegaron estas páginas, pero ya la encontré. Así de que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la única manera que viene la fe. Es la única manera. La única manera. No hay que pedirla que Dios nos aumente la fe. No hay que ayunar para que nuestra fe se aumente. No. Hay que ir a la palabra. Y hay que nacer de nuevo primero, Claro, para claro. que Dios, para tener esa fe y Dios nos da esa fe. ¿Qué fe? La fe de Dios, la misma fe de Dios. La La misma fe fe. que Jesús usó para hablarle a la montaña. Exacto. La fe que Dios usó para crear el universo. Es la fe de Así Dios. es. Y esa es la fe que Dios nos ha dado. Así Cuando es. nacemos de nuevo, ya Amén. esa fe Ya. de Dios nos la impartió. Vamos a ir ahora, cuando terminemos de analizar Romanos 10:17. Entonces, así que la fe, Bien, diga con nosotros. Diga con nosotros. Así que la fe es Así por que el la oír, fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué está dos veces oír? Porque nosotros tenemos que oír primeramente con nuestro oído exterior. Esta es la conexión para que podamos oír en nuestro espíritu. Dios usa ese canal natural para depositar en nuestro espíritu. Otros maestros de la palabra dicen que es cuando la revelación, Muy importante. la revelación de la palabra de Dios entra en nuestro hombre interior, nuestro espíritu, es cuando la fe es impartida. Es impartida. Ahí, y entonces, no sé si usted alguna vez en su vida a Dios le ha dado una revelación, pero cuando Dios deposita una revelación, con ella viene también la fe. La fe poderosa. La Qué fe lindo. poderosa. Sí. Entonces, así es de que la fe es por el oír, primeramente, tiene que oír en su oído natural. Cuando usted lea la palabra de Dios, no lo lea únicamente con su vista, no la lea únicamente con la mente, dígala con su boca. Audiblemente, para que usted sea su mismo predicador. Dice que el mejor predicador que nosotros podemos tener somos nosotros mismos. Claro. Si nosotros mismos con nuestra boca estamos confesando lo que Dios ya nos reveló, lo que Dios ya nos dijo a través de su palabra. Y así aumenta la fe, así incrementa la Así fe. incrementa. Cuando recibes una revelación de Dios, te ilumina el Señor el entendimiento, entonces esa palabra que vino, escríbela, muy importante escribir la revelación que Dios te da, escríbela y manténla enfrente de tus ojos para que actúes en ella y medítala, esa revelación. Y cuando tú la confiesas, tu fe aumenta en eso que Dios te dio, en la revelación que Dios te dio. Y así es como aumenta la fe, confesando. Yo creo que tú dijiste un punto muy importante, ¿verdad? Meditar. ¿Qué es meditar? Pensar la palabra de Dios. Y la única forma que Romanos 12:1 y 2 dice que nuestro ser va a ser transformado es cuando nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios. Porque tenemos que pensar como Dios piensa, hablar como Dios piensa, para que nosotros podamos imitar a nuestro Padre Celestial, como dice Efesios 5:1. Sed pues vosotros imitadores de vuestro Padre Celestial, como hijos. Somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, así es de que debemos hablar como Dios habla. Ay, va a decir alguien, pero ¿cómo se atreve? Blasfemia. ¿Cómo usted va a decir esas palabras que hablemos como Dios habla? Pero Él nos dice en su palabra que lo imitemos, que hablemos como Él habla. Entonces dice Romanos 4:17, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces Dios es el que nos enseña a llamar las cosas que no están manifestadas en nuestra vida, en lo natural, a través de la palabra de Dios, usando nuestra fe. Ahora vamos a ir a ver que a todos se nos ha dado la medida de la fe.
Y ahí mismo, en el capítulo 12 del mismo libro de Romanos, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Juntos dice, digo pues, lea con nosotros, vaya a su palabra y dígalo audible también. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿A quién le dio? ¿Solo al pastor? ¿Solo al diácono de la iglesia? ¿Solo al evangelista? ¿O solo al apóstol? ¿O solo al profeta? Dice aquí ¿O a solo cada hombre? Cada uno de quién? De los que hemos venido al reino. Claro. Cuando nosotros entramos al reino a través de la confesión de nuestras palabras, creyendo en nuestro corazón, entramos al reino, nacemos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de San Juan, hay que nacer de nuevo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Pues por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Yes. Hay dos elementos, el Espíritu Santo, el que viene a darnos esa nueva vida dentro de nuestro ser, nuestro hombre interior nace de nuevo, una nueva creación, una nueva criatura. Y en esa nueva naturaleza, Dios pone la medida de la fe a cada uno. Así es de que alguien puede decir, yo no tengo fe, yo tengo poquita fe. Bueno, si no estamos estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, puede hacer que usted esté usando su fe a través de las circunstancias, hablándole a la montaña, hablándole al problema. Y si usted no va otra vez a la estación de llenar su fe, la fe es como el tanque de gasolina. Si a un carro le echamos gasolina, pero lo estamos usando, entonces ¿qué va a pasar? Se escasea la gasolina. Claro. Y entonces tenemos que ir a la estación. Un paréntesis, esta estación se llama estación de llenar el tanque. ¿Cómo llenamos el tanque? Pues con la palabra de Dios, porque nuestro hombre interior es el tanque donde vamos a ser llenos de la palabra, llenos de fe. Yes. Así de que a nosotros podemos incrementar nuestra medida de fe que Dios nos dio, o puede decrecer si no estamos llenándonos de la palabra de Dios. Sí, la fe aumenta o decrece. Porque Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, o en Tesalonicenses dice que nuestra fe está creciendo excedidamente. Depende, ¿verdad? La fe puede crecer, decaer, depende en la palabra que usted tenga en su corazón. Así es, ¿de quién depende entonces que nuestra fe aumente? De nosotros. De nosotros, ¿verdad? ¿Sí? No es responsabilidad de Dios. No. Dios ya puso su naturaleza. Dios ya puso su naturaleza dentro de nosotros, y entonces Dios pues es el que a través de su palabra, Él ya dejó ese medio. Yes. Esa es la forma, ese es el principio que Dios dejó, que nosotros podamos aumentar nuestra fe a través de oír y oír y oír y entender la palabra de Dios. Ahora vamos a ir otra vez nuevamente a Hebreos 11. Disculpe que estamos yendo de un libro de la palabra a otro, pero esta es una escuela, como dijimos, es la escuela de la fe. Así de que la escuela de la fe tenemos que aprender, ¿verdad? Porque este es un libro espiritual que nos enseña cómo vivir en el reino, porque ya no estamos
en el reino del mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Así de que tenemos que aprender cómo vivir ya como ciudadanos del reino de Dios. ¿Y cómo funciona el reino? Y cómo funciona el reino. Por eso Jesús dijo ahí en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, buscar el reino de Dios y sus principios para que podamos vivir de acuerdo a las leyes del reino. Principios son leyes, así como este país que estamos viviendo, que tenemos leyes. Entonces el reino de Dios, que nosotros ya somos ciudadanos, no es que vamos a ser ciudadanos, ya somos ciudadanos del reino de Dios, y como ciudadanos del reino de Dios tenemos que conocer cómo funciona la ley de este reino. Pues aquí están escritas para que nosotros podamos saber y actuar y hablar conforme a la ley del reino. Amén. Vamos a ir ahí a Hebreos 11 3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido o creado el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido o creado el universo? Por la palabra de Dios. Hablada. Si vamos a Génesis capítulo 1, Dios dijo, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios a expansión, y dijo Dios a la tierra de árboles frutales, la tierra salga hierba, y dijo Dios, Dios habló y habló a existencia las cosas que él quería que se manifestaran. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que usar también ese principio basados en lo que la palabra de Dios dice, para que nuestras palabras tengan poder, porque la fe es poder. La fe es poder. La fe es poder. Poder en lo sobrenatural para cambiar las circunstancias naturales. Entonces, seguimos aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, algunas personas dicen, fue hecho de lo que no existía, pero es una mala interpretación. Entendimiento. No dice, no de lo que no existía, sino de lo que no se veía. Entonces, ¿qué era lo que no se veía? Pues lo que Dios quería. La fe sobrenatural que Dios estaba desatando a través de su boca. Y esa fe trajo a la manifestación aquellas cosas que Dios quería que se llevaran a cabo. Y en la misma manera nosotros, como hijos de Dios, podemos llamar las cosas a la existencia, las cosas que nos hacen falta, nuestra salud, nuestras finanzas, la salvación de nuestra familia. Podemos llamar esas cosas que no existen como si fueran ya. O sea que la fe no es que cuando, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, Él se presentó con sus discípulos, ellos estaban escondidos, llenos de miedo, las puertas cerradas, y Jesús vino y le dijo, pasa a vosotros. Y entonces ellos estaban incrédulos de que Él había resucitado, pero ellos lo vieron, pero había una persona que no estaba ahí. Había una persona de los 12 que se llamaba Tomás. Entonces Tomás en esa ocasión no estaba presente. Entonces 8 días más tarde estaban juntos y ellos le estaban contando a Tomás, vimos al Señor, resucitó, y él dijo, no, yo no voy a creer eso, yo no creo que el Señor resucitó. Solamente creería si yo lo viera con mis ojos en lo natural, tocara sus manos, metiera mis dedos ahí en sus heridas y en el costado, entonces yo creería. Entonces esa se conoce como la fe de Tomás. O la fe natural, que tengo que ver para creer. Tengo que ver para creer. Sí. Pero, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús a Tomás? Tomás, porque viste, creíste, bienaventurados los que sin ver
Creen. Creen. Así que tenemos que creer primero en Dios, en sus promesas, para que se manifieste aquello que nosotros queremos que se manifieste. Tenemos que creer primero, porque la gente dice, ay, si no lo creo, no lo veo. A mí, si no lo creo, no lo veo, no lo creo. Pero no, Jesús dice, créeme primero y entonces verás la manifestación de mis promesas. Gloria a Dios. Vamos a ver un momentito también lo que habíamos mencionado anteriormente, lo que dice Hebreos 11:6. Dice así, vamos a leerlo. Pero sin fe, diga, pero sin fe. Pero sin fe. Es imposible. ¿Qué es imposible? Lo opuesto de posible. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe es posible o se agrada a Dios. Dios requiere que nosotros, cuando nos acerquemos a Él, vayamos con fe, creyendo ya sus promesas, creyendo su palabra, creyendo su voluntad. Su voluntad. Alguien dijo de los predicadores de fe que la fe empieza donde la voluntad de Dios es conocida. Entonces, si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a tener fe? Así de que la fe, como dijimos, es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios dice. Entonces dice otra vez aquí Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Qué es la palabra necesario? Indispensable. Indispensable. Es necesario, indispensable, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Le buscan cómo? Con diligentemente. Fe. Diligentemente y con fe. Porque sí, porque dice que los que se acercan a Él tienen que creer. Eso tienes que venir con fe. Que Dios existe, que Dios es bueno. Así es. Que Dios va a suplir tus necesidades, que Dios va a cumplir su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Así pues que vamos a ir otra vez nuevamente al versículo con que empezamos, 2 Corintios 5:7, perdón. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe caminamos, por fe vivimos y no por vista. Ahora, o no lo que vemos. No por lo que vemos, pero por eso lo vamos. Que creemos. Lo que creemos. Vamos a ir ahí otra vez el 4 a 18. Y aquí nos dice Pablo, no mirando nosotros, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros no podemos estar contemplando, mirando, hablando, actuando acerca de las cosas que vemos y tocamos en lo natural. Porque tenemos que funcionar en fe. Tenemos que funcionar en fe. Porque las cosas naturales son pasajeras. Son sujetas a cambio. Son sujetas a cambio. Si usamos nuestra fe. Si usamos nuestra fe. La palabra de Dios, llamando las cosas que no son como si fuera. Y para terminar, uno más que el Señor puso en mi corazón, antes de que cerremos, vamos a ir a Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Y esto es Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa palabra profesión también se puede traducir como confesión. Entonces, habiendo hecho la buena confesión de nuestra fe. ¿Cómo peleamos la batalla? Pues con las palabras de nuestra boca
diciendo lo que Dios dice a través de nuestra boca. Así es de que muchas gracias por haber estado atentos a este programa que se llama La Escuela de la Fe. Somos pastores y maestros de la palabra de Dios, Joel y María Fuentes. Hasta la próxima vez. Queremos dejarles con ustedes la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Es nuestro deseo y nuestra oración. Yes. Hasta la próxima vez. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. You are watching GNS TV Lansing, God's filling station.